Ven, Espíritu, ven. De la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoció lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta tercera charla hablamos ya por primera vez de un don. Las dos anteriores fueron introductorias, como sabéis, y hoy vamos a hablar del don de sabiduría. La sabiduría especial, que es la de Dios. Hay una sabiduría de los hombres, pero para conocer a Dios, para conocer lo íntimo de Dios, para conocer la esencia, la interioridad profunda de Dios, el hombre no puede valerse de la sabiduría de los hombres, del conocimiento de los hombres, de las facultades de los hombres, la facultad racional. Necesita que se le sea revelado, necesita que haya una revelación honda del Espíritu. Por eso dice San Pablo aquí, nosotros hemos aprendido del Espíritu estas cosas, y entonces podemos juzgar de las cosas del mundo, porque somos hombres y ya las conocemos, y de las cosas de Dios también, pero porque las hemos aprendido, es decir, porque nos han sido reveladas. Y el don de sabiduría tiene que ver con esta sabiduría con la cual penetramos en el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos la mente de Jesucristo, dice San Pablo. Pues bien, hermanos, los dones, los 7 dones, van emparejados, como en matrimonio. Ya sabéis que lo importante para llegar a Dios, lo que nos pone en comunicación con Dios son las virtudes, sobre todo las teologales, fe, esperanza y caridad. Pero para llegar a Dios con esas virtudes se necesita un foco, una luz, una iluminación, un algo que haga que la virtud llegue al centro de Dios. Ese algo es del Espíritu, no puede ser de otro sitio, no puede ser de nuestra sabiduría humana. Y esos son los dones. Los dones vienen a iluminar y a dar brillo y a dar plenitud y potencia a las virtudes, y sobre todo las 3 virtudes teologales. Los dones son los que nos hacen vivir una vida teologal. ¿Y qué virtud es la que corresponde al don de sabiduría? O al revés, si nos ponemos en la virtud de la caridad, que es la más importante, decimos a la virtud de la caridad le corresponde el don de sabiduría. Es decir, la caridad es lo mismo que amor. No quiero que nadie se confunda.
Cuando digo caridad estoy diciendo amor. Y cuando digo amor estoy diciendo caridad. Porque la caridad, la palabra caridad, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Son formas distintas de nombrar la misma cosa. La caridad es una palabra cristiana, griega, pero que expresa lo más profundo del amor del hombre. Por eso es lo mismo. Entonces, pues, la caridad viene a penetrar en lo profundo de Dios, a amar a Dios. Pero ¿cómo puede el hombre amar a Dios? El amor de Dios tiene que ser un amor sabio, sabio. También el amor del hombre. Si dos chicos jóvenes de 15 años se juntan y viven como marido y mujer, al final es muy posible que eso fracase. ¿Por qué razón? Pues porque no es sabio ese amor. Y al amor hay que atender a muchas cosas. El amor humano también necesita sabiduría. Y todas las cosas, en definitiva, necesitan sabiduría. Todo lo que sea amor, sobre todo, necesita sabiduría. Pues bien, cuando nosotros penetramos en el amor de Dios, necesitamos, o para penetrar, mejor dicho, necesitamos esa sabiduría, que es una sabiduría que solamente pertenece a esa dimensión del don de que hablamos. Porque claro, para potenciar a la caridad, para potenciar al amor, no basta con que yo piense mucho, con que yo sepa mucho, con que yo estudie mucho, con que yo haya aprendido mucha teología, no basta con que yo haya leído mucho sobre Dios. ¿Por qué? No basta ni siquiera que me haya comportado muy bien, no basta con que sea bueno, no basta con que esté lleno de virtudes. Todo eso no te lleva a Dios directamente. ¿Por qué? Porque el nivel en el que se mueven mis estudios, el nivel en que se mueven mis virtudes, el nivel en que se mueven todos mis esfuerzos, no llegan nada más que hasta donde llegan, que es muy pequeñito. Es decir, ni siquiera la razón humana, con la gracia de Dios, puede conocer casi nada. Sí, puedes conocer teóricamente a Dios, puedes conocer algún principio, alguna cosa, pero no penetras en lo profundo de Dios, porque para penetrar en lo profundo de Dios se necesita otra sabiduría, como nos acaba de decir San Pablo aquí en 1 Corintios. Se necesita penetrar con otra sabiduría distinta. Y esa sabiduría distinta no nos lo da la razón humana ni el plano humano. Necesitamos otro plano. Ese plano es el que llamamos el del don, el de los dones. Cuando hay predominio de los dones en un alma, en una persona, y gracias a Dios podemos decir que en un grupo como este y en la renovación carismática podemos decir que el Señor nos pone y nos coloca a nivel del don desde el día de la efusión del Espíritu para muchos, desde el día del Pentecostés personal que hemos tenido muchos. Te pone a ese nivel de tal forma que se define como experiencia del Espíritu. Es una experiencia del Espíritu. Y en esa experiencia del Espíritu, sin darte cuenta, tienes que ir entrando cada vez más profunda en el nivel de los dones. Es bueno predicar sobre esto. Es muy bueno predicar sobre esto por la sencilla razón de que tú puedes tener muchos dones del Espíritu dentro, pero si nadie te lo dice, pues te quedas como si no los tuvieras. Puedes tener mucho amor de Dios, pero no lo utilizas, no lo aprovechas, no acabas de enterarte, no acabas de darte cuenta del don maravilloso que significa vivir a este nivel. ¿Por qué? Porque es un nivel en que la amistad con el Espíritu Santo va entrando poco a poco y cada vez más profundamente. ¿Y a qué más puede aspirar un hombre en este mundo que a vivir en la amistad con el Espíritu Santo? A nada se puede aspirar. Pero el Espíritu Santo sí que nos da a conocer las cosas por encima de la razón.
por encima de lo que yo puedo estudiar, por encima de todo. Yo cuando llegué a la renovación carismática, si os digo la verdad, pues fueron los primeros momentos. Cuando yo me fui enterando de lo que había aquí, pues al principio no me daba cuenta, pero después de un tiempo, cierto tiempo, experimentando y reflexionando, yo me daba cuenta de una cosa, de que, pero me ha valido para algo la carrera que yo he estudiado, me ha valido para algo tantos años de estudio, pero si aquí me están hablando de otra cosa, o por lo menos me lo están hablando de otra forma. Y yo tuve que volverme niño. Yo tuve que volver a escuchar, como si fuera el primer día de clase. Yo me acuerdo muy bien que oía charlas aquí en Maranata a gente que teóricamente, y yo lo veía, que no eran oradores, que hablaban mucho peor que yo, que sabían menos teología que yo, pero yo escuchaba, y yo escuchaba. Y seguía escuchando. ¿Por qué? Porque me hacía mucho bien, porque sabían menos teología que yo, pero la sabían de otra forma, venía por otro conducto. Era experiencia, hablaban desde la experiencia. Y al hablar desde la experiencia, que era algo que yo no tenía, o no tenía suficientemente, pues yo fui entrando en una dimensión, con esta dimensión, en la cual, pues, a mí me ha ido muy bien. Yo doy gracias a Dios y digo al Señor de todo corazón, gracias Señor, porque tú me has ido dando a través de estos años una sabiduría nueva, una sabiduría distinta, como nos dice San Pablo. Una sabiduría que no conocieron los hombres de este mundo, que no fácilmente conocen los príncipes de este mundo, dice San Pablo, porque si no, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si la gente tuviera esta sabiduría, no se metería con Jesucristo, no se metería con la Iglesia como se mete tanto, no tendría ese afán de contradicción. Pero es que si no lo tienen, si viven a nivel nada más que de razón, y la razón incluso obtusa, ni siquiera con la gracia de Dios, pues realmente dan palos de ciegos, pero no ven otra cosa. Y al no poder ver otra cosa, pues se sienten muy mal. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, dice San Pablo. Él dice una frase que yo no me atrevo a decirla aquí, dice, entre los perfectos hablamos un lenguaje. Él lo dice, pero claro, no voy a decir yo, nosotros, los perfectos, hablamos un lenguaje. Porque cualquiera que oiga esto dirá, pero esos chulos, pero ¿quiénes se creen que son esos? Claro que la palabra perfecto ahora no significa exactamente lo mismo que en tiempo de San Pablo. Ahora ha habido otro tipo de perfecciones que han, digamos, maleado la palabra de alguna forma. Pero de alguna forma sí se puede decir. Pero no solo de nosotros. En la Iglesia hay muchas personas que están a nivel del don. Hay muchas personas en los conventos, hay muchas personas en los grupos, hay muchas personas en los sitios, hay muchas personas incluso en casas domésticas, muchas madres y padres de familia que tienen don, que tienen el nivel del don. No será en todo, porque el nivel del don sube y baja y no en todas las cosas tienes el mismo nivel, pero hay en muchos sitios. Pero aquí, ciertamente, es uno de esos lugares, una de esas escuelas en las que el Espíritu Santo está haciendo una obra. Y esa obra, fundamentalmente, es darnos una sabiduría distinta, única, que no conocieron los príncipes de este mundo y que nosotros podemos conocer. ¿Y qué nos da esta sabiduría? Esta sabiduría es una sabiduría sobre Dios. Y la sabiduría sobre Dios, a lo primero que te lleva, porque es una experiencia de Dios, a lo primero que te lleva es al amor de Dios. Sabiduría, caridad. Caridad, amor, sabiduría. Van los dos juntos.
Ahora, si me preguntáis a mí, ¿y tú, así de sabiduría, tú qué nos dices de la sabiduría que has experimentado? ¿Cómo expresarías tú con palabra para que te entendamos mejor? Porque estás hablando un poco, digamos, como teóricamente. Ya he dicho que yo, al hablar de los dones, yo no voy a dar un tratado. Pero no necesitamos tratado aquí. Nos basta con la experiencia. ¿Cómo se empieza un seminario de la renovación carismática? Diciendo un principio maravilloso: Dios te ama. Si este principio te lo infunde el Espíritu Santo en el corazón, es el principio de toda sabiduría. Dios te ama. Cada uno lo hace suyo. Dios me ama. Dios me ama. Y eso sí que tenemos que pedírselo al Señor. Señor, dame la sabiduría profunda de saber que tú me amas. Porque si tú me amas, realmente yo, como respuesta, o tú, desde dentro de mí como respuesta, me vas a dar caridad hacia ti, amor hacia ti. Y ya empieza a funcionar el don de sabiduría, porque el don de sabiduría, digamos, el primero de sus objetivos, o primero de sus objetos, es amar a Dios, conocer a Dios, querer a Dios. ¿Y cómo vas a querer a Dios? A Dios se le quiere, como a cualquier otra persona, cuando sabes que ella te quiere a ti. Cuando te has demostrado cariño, cuando te has demostrado amor, entonces Dios me ama. No vale decir Dios nos ama. Si yo digo y hablo Dios nos ama, estamos en lo abstracto. Es una frase socorrida, es una frase abstracta. No, yo no quiero hablar de frases abstractas, porque eso no es sabiduría. Yo quiero hablar de frase experimentada. Dios me ama. ¿Tú sabes si Dios te ama? ¿Tú sabes si Dios te ama? Yo creo que sí que lo sé. Más o menos. ¿Por qué me ama Dios? Porque miren ustedes, desde que empecé yo a conocer estas cosas, desde que empecé a conocer esto, yo sé que he crecido. Yo sé que nunca he tenido duda. Yo sé que no antepongo ninguna cosa a esto. Yo sé que el Señor está ahí y se lo llevamos a otros niveles. Yo soy sacerdote por el amor de Dios. Y este sacerdocio no lo quiero dejar por nada. No quiero anteponer nada a mi sacerdocio. Entonces está sucediendo en mí este don de sabiduría. Pero a la vez que está sucediendo en mí el don de sabiduría, estoy acogiendo la gracia, la misericordia de Dios. Estoy acogiendo a su amor. Y entonces, pues ahí está, digamos, el don de sabiduría actuando en nosotros. Pero más todavía, más profundo todavía, o más cercano a nosotros todavía. El don de Dios se articula y se manifiesta a través de Jesucristo. Y Jesucristo, la muerte de Jesucristo, hombre, por mí y por ti. La muerte, el derramamiento de su sangre, es decir, la gratuidad con la que te ha querido cuando no eras nadie. La gratuidad y el desvelo y el empeño que ha tenido Jesucristo en quererte cuando eras enemigo, cuando no eras nada ni nadie. Ese desvelo y ese empeño es el don del amor de Dios puesto junto a ti, que a la vez es la mayor sabiduría que puedes tener. Porque ¿qué mayor sabiduría puedes tener que Jesucristo ha muerto por ti? ¿Podemos tener alguna sabiduría mayor? Daos cuenta que estoy a nivel de experiencia, no estoy a nivel de principios. Y entonces eso yo puedo decirlo, yo sí. Y yo sé que muchísimos más. Yo sé que muchísimos más. ¡Qué experiencia! No sé si os habéis enterado del lío que se ha formado
en una página web estos días porque yo dije unas cosas y bueno, pues me han puesto verde, pero ¡qué defensa! 149 personas, me parece, o 59 personas iban hoy ya en la discusión tremenda que se ha formado. Yo no he dicho una palabra, pero bueno. Y uno cuando lee eso, alguna persona de fuera me ha dicho, me ha encantado la discusión. Y me ha encantado la discusión sencillamente porque he visto que te ha defendido muchísima gente de la renovación carismática y te ha defendido con una teología profunda, con sabiduría, con experiencia honda, no con el y tú más, no, con una experiencia honda, profunda. Yo he visto que hay mucha gente ahí que sabe de qué va, mucha gente ahí que ha crecido mucho en la sabiduría de Dios. Y cuando se crece en la sabiduría de Dios, pues sencillamente es que se está creciendo también en el amor de Dios. ¿Cómo ha saltado la gente? ¿Cómo ha saltado? Yo mismo me lo he leído todo. Yo mismo me he leído las 159 respuestas y más. Pero, ¿cómo han contestado la gente? Mucha gente de Maranata, y no solo de Maranata, que uno se queda diciendo, Señor, gracias por lo que has regalado a estos grupos. Porque sencillamente parece que hemos vuelto, con este lío que se ha formado, hemos vuelto a la discusión de auxiliis famosos del siglo XVI entre jesuitas y dominicos. A este nivel es la discusión. Claro que muchas personas aquí no podrán decirlo con términos muy técnicos, a lo mejor porque no han estudiado teología, pero sí con suficiente experiencia, y la experiencia también es una técnica. La experiencia también es un modo de conocer, y más hondo que ninguno. Y la experiencia se ha demostrado en eso. Se ha demostrado en que cuando se te pone a prueba de lo que has recibido aquí, qué bien respondes. ¡Qué bien! ¿Cuánta teología aprendes? Como me decía hace poco una hermana. ¿Cuánta teología estoy aprendiendo con estas cosas? Pues bien, hermanos, la experiencia teológica más profunda que tenemos aquí es la experiencia de la gratuidad en nuestro Señor Jesucristo, de la gratuidad de la salvación. Y cuando hay gratuidad de la salvación y uno lo tiene dentro, va y experimenta. Como decía el otro día, Santo Tomás dice que no podemos conocer la esencia de Dios. Es decir, no podemos amarle a Dios en su mismísimo ser, porque no lo podemos conocer, solamente lo conocemos por los efectos. Pero es que los efectos de Dios están en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha cambiado la vida, porque nos ha transformado, porque nos ha dado muchas cosas, porque realmente ha actuado en nosotros. Y si somos fieles a esto, naturalmente, esto va de crecimiento en crecimiento y cada vez más. Por eso, este don de sabiduría y este don de caridad, de virtud de la caridad, van tan juntos que si tienes una sabiduría especial de las cosas de Dios, como se tiene aquí, o por lo menos mucha gente de aquí la tienen, es que tienes amor de Dios también. Pero no porque tú te lo hayas hecho, no porque tú te lo hayas conquistado, porque no podemos confundir el nivel de los dones con el nivel de las virtudes. Porque, como os decía antes, las virtudes es algo que nosotros podemos actuar. El motor de las virtudes, o el motor del ser bueno humanamente, aunque sea con la gracia de Dios, ese motor es humano y llega hasta donde llega. Pero el motor que mueve a los dones no es humano, es recibido, viene de arriba. El predominio de los dones es un predominio del Espíritu, es una región del Espíritu, una región en la que los que más
vais entendiendo, sabéis que ahí hay unción. Cuando hay una unción especial, y muchos entenderán aquí la palabra unción, cuando hay una unción especial, es algo que no creas tú, que no viene de ti, sino que es recibido, porque todo lo recibimos del Señor. Y si todo lo recibimos del Señor, qué maravilla, qué gracia, qué don más tremendo el de poder darle gracias a Dios por esto. Todo lo recibo de ti, Señor. Entonces resulta que el amor con que yo te amo y la sabiduría que yo tengo es tuya. Tú me lo has dado, me lo has regalado. Entramos entonces en el misterio de la benevolencia de Dios con nosotros y del amor de Dios contigo. El amor y la sabiduría que el Señor te regala. Con lo cual tu alma se queda como muy descansada, como muy tranquila. ¿Por qué? Porque sabes que eres amado, con que sabes que Dios lleva las riendas, con que sabes que eres un objeto amado, con que sabes que no has hecho nada y te quieren, no has hecho nada, no has merecido nada y te aman. Pero ¿sabéis lo que os digo? Si os dejáis amar, si dejáis que el Espíritu vaya entrando en vosotros y os dé esta sabiduría, empieza el merecimiento. Porque nada es tuyo en origen. Pero tu acogida de los dones de Dios, tu fidelidad a la obra de Dios, tu estar ahí, eso tiene mérito. Que no nos digan los discutidores que nosotros negamos los méritos. No. Negamos los méritos de la obra humana en cuanto humana en orden a la salvación. No hay mérito humano posible para salvarse. Pero no negamos los méritos de la Virgen María. No negamos los méritos de aquellas personas que han recibido el don de Dios y las virtudes y los dones de Dios y los acogen. Y son fieles a ellos. Y van viviendo en ese crecimiento que el Espíritu Santo les va dando. Ahí hay mérito. Vaya que sí hay mérito, y mucho mérito, te lo da la obra que Dios hace en ti. El mérito de las buenas obras existe, pero no el mérito de las buenas obras que haces tú desde ti mismo y por ti mismo. No, es el mérito de las obras buenas que el Espíritu Santo hace en ti. Pues bien, hermanos, las virtudes, si las dejamos así solas, pues la fe, figuraos qué difícil crecimiento de la fe, el amor a Dios, con la cantidad de cosas que hay que amar aquí, con la cantidad de cosas que de quereres que hay aquí. Necesitamos que el Señor nos dé el don. En estos tiempos en que vivimos sucede una cosa maravillosa, y es que antiguamente, si leéis las obras de Santa Teresa, por ejemplo, las moradas, os dais cuenta que todas las obras, todas las moradas primeras eran para perfeccionarse. Es decir, eran obras de lo humano, obras de la razón, obras para ir purificándose, y purificándose cada vez más. Y hasta la quinta morada prácticamente no habla nunca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque lo estás haciendo tú. Lo estás haciendo tú ayudado por la gracia, pero a ese nivel lo estás haciendo tú. Pero en la quinta morada ya empieza a hablar de una cosa, de algo parecido al don. Y en la sexta, don del todo. Es decir, de algo que se te da, de algo que se te regala. Ya habla del Espíritu Santo y solo del Espíritu Santo. Ya no habla ni de la oración, habla de la alabanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ha regalado una cosa maravillosa. Entonces, pues, nosotros, o ahora, el Señor nos ha regalado una cosa que también cualquiera que me oiga me monta otro lío en otra página web. Si se me ocurre decir que ahora la mística está antes que la ascética. Ahora hay místicos a montones y ascetas pocos, por lo menos entre nosotros. ¿Por qué?
¿Por qué el Espíritu Santo coloca a ciertas personas ahora, en este tiempo y con esta cultura que tenemos, en la quinta morada? En una experiencia de Dios fuerte, en una experiencia del Espíritu Santo y en una experiencia de los dones. Él sabrá. Quizá en este momento, si el Espíritu Santo quisiera hacer de nosotros gente dedicada a la austeridad, gente dedicada, pues no sé, a flagelarse, gente dedicada a ganarse la vida eterna con ayunos y abstinencias y cosas de esas, no conseguiría nada. Nos encontraría a todos desviados y nos marcharíamos todos. Dice el Espíritu Santo, que no os puedo coger por las virtudes, pero yo soy muy poderoso. Pues os cojo por el don. Viene mi espíritu a vosotros, entra mi espíritu a vosotros, entra mi Pentecostés en vosotros, y como yo soy poderoso y entro dentro de ti, tú dices, qué grande eres, Señor, qué bueno eres, Señor. Y te conquista desde ahí. Claro que después tendremos que adquirir virtudes, evidentemente. Y tendremos que adquirir más sabiduría, pero vivimos en un tiempo así. En estos momentos, el Espíritu Santo ha transformado lo que siempre se creyó que tenía una forma de ser, de actuar y un protocolo indiscutible de acción. Principiantes, aprovechados e iluminados. Así ha discurrido siempre la espiritualidad. Los principiantes son los que empezaban a hacer un poco de ejercicio para ver de conocer a Dios. Los aprovechados son los que ya tenían más fuerza de voluntad y ya podían cumplir con mandamientos y con más obras. Y los iluminados eran los que ya recibían el don de Dios o la fuerza de Dios y ya realmente pues pertenecían a esa dimensión del don. Pero ahora es al revés. Ahora resulta que los iluminados son los primeros. Pero hay que tener un cuidado terrible. ¿Por qué? Porque si tú te presentas como un iluminado, dirán, claro, si ya sabemos que eres un iluminado, ya sabemos que eres un alumbrado, ya sabemos que no estás en la realidad. ¿Y si estoy en la realidad? ¿Y si estoy en la realidad porque el Espíritu Santo le da la gana? Entonces esta dimensión del amor de Dios y esta dimensión de la sabiduría de Dios cambia también según las épocas porque procede del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es así. Y en este momento el Espíritu Santo quiere que vayan las cosas ahí y le damos gracias porque si no, me da la impresión de que ninguno de nosotros hubiéramos podido llegar al nivel del don. ¿Por qué? Porque no somos demasiado austeros, no hay demasiada chicha aquí de flagelación y de ganas de echar sangre con los propios golpes. ¿Me da a mí? Y entonces resulta que hay un pueblo sencillo, un pueblo de nada, un pueblo de nadie, pero que sí, que habla del Espíritu Santo, que puede conocer al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira que el Señor es poderoso y escoge a quien quiere, incluso a los más pobres y pecadores. A los más pobres y pecadores. ¿Somos mejor que nadie? No, ¿qué va? Todo lo contrario. Pero bueno, el Señor te da ese don. La falta de sabiduría es tremenda. Imaginad un ateo. Un ateo carece de sabiduría, de esta que decimos totalmente, con lo cual se le apagan las bombillas. Al carecer de sabiduría, se apaga la bombilla del amor de Dios. La bombilla de la fe y de la esperanza, la luz. No tiene luz. Porque tiene otra sabiduría. Y su sabiduría se basa en un principio. Dios no existe, eso es una tontería. Pues nosotros queremos pedir a Dios la sabiduría poderosa y santa que nos da el Espíritu. ¿Para qué? Para poder estar con Él, vivir con Él y amarle. Eso es lo importante. Pero no creáis que con esto nosotros decimos, Dios me ama, luego el pecado ya no existe. No. Es que una parte de la sabiduría profunda que el Señor te regala es revelarte tu propio pecado. Eso es muy difícil.
ni con todos los ejercicios que tú hagas de purificación racional, eres tú capaz de conocer tu pecado. ¿Qué va? Tú conoces los pecados de los que te confiesas y no muchos, pero tu pecado en realidad, no, tú siempre, si no tienes Espíritu Santo, tú siempre creerás que vas bastante bien. Qué bueno que no eres un santo, yo no soy un santo, pero evidentemente otros muchísimos se condenarán antes que yo, pues son malos, mira lo que hacen y esto y lo demás allá. Ay Dios, no estás entendiendo nada. Pero si tú eres tan malo como cualquiera. Cuando yo le predicaba a algunas monjas de clausura, hermanas, dense en cuenta de que ustedes no son mejores que las prostitutas de la esquina. Ay, padre, pero qué cosas nos dicen. No son mejores. Porque el problema es que si te consideras mejor que las prostitutas de la esquina, la lías. Porque el Espíritu Santo lo que quiere es cogerte en la raíz de tu propia nada, en la raíz de tu propio pecado, y que lo entiendas, y que entiendas que en ti no hay sabiduría de ninguna clase, pero que puedes llegar a una gran sabiduría, pero esa gran sabiduría tiene un correlato. El correlato de la gran sabiduría es el punto cero, al cual te lleva el Señor y del cual te va sacando a lo largo de la vida con su forma de actuar en ti y de hacer en ti. Y entonces, pues, te revela el pecado. Y dices, qué bien, Señor. Y revelar el pecado significa una cosa, que tú nunca podrías averiguarlo por ti mismo. Pero si te lo revela el Señor, el pecado, como lo revela el Espíritu Santo, no produce culpabilidad, no te destroza, no te mete en depresión. Tu pecado, que nunca podría salir de él, nunca, porque es hondo, porque es original, porque es anterior a todas tus posibilidades y esfuerzos, ese pecado tiene un tratamiento, y un tratamiento muy hondo. Y ese pecado tiene el tratamiento del Espíritu Santo. Y según vas adquiriendo la sabiduría de ti mismo, la sabiduría de tu pobreza, porque ahí ya funciona la sabiduría, porque ya es del Espíritu. El conocerte a ti mismo, el aceptarte a ti mismo, el aceptar tu imposibilidad radical de salir del pecado, es una parte tremenda del don de sabiduría, que el Señor te hace conocer ese pecado en ti, pero como no te culpabiliza, ni te, qué sé yo, te tira por el suelo, o te destruye, o entras en depresión o cosas semejantes, sino que Él te va levantando poco a poco, desde tu nada, te va levantando, como cuando le dijo a Santa Catalina, tú eres el pecado, la nada, y yo soy el todo. Y claro, ese día Santa Catalina de Siena entendió una cosa muy importante, que todo dependía para ella de Jesucristo. Todo dependía de Jesucristo. Y si a mí me lo revela y se lo puedo tener dentro, señores, os digo una cosa, la sabiduría entra en mi corazón. Un gran don de sabiduría, una sabiduría maravillosa que a la vez hace que, al ser sabio yo en estas cosas, valore enormemente lo que Dios hace por mí. Y eso es el amor. Eso es la caridad de Dios hacia mí. Que yo después, naturalmente, porque, claro, de esto tendríamos que hablar muchísimo más tiempo, pero no nos da tiempo, porque después la sabiduría salta hacia el prójimo también. Primero a mí mismo, pero la sabiduría a mí mismo con la revelación del pecado ya es mucho, pero después salta hacia el prójimo, para querer al prójimo como Dios quiere, como Jesucristo le quiere, con la paciencia de Jesucristo, con los ojos de Jesucristo, con el ritmo de Jesucristo, no con tus prisas y no con tus cosas. Ahí llega también el don de la sabiduría para saber amar profundamente a los demás. No me quiero alargar, hermanos, porque me embalo, pero sencillamente, pues no lo sé, pero a mí me parece muy bonito eso. A mí estas cosas me parecen muy de dentro, muy del espíritu, muy bonito, de mucha formación también, pero sobre todo de mucha experiencia
y vitalidad, respuesta al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gloria al Señor. Ven, Espíritu, ven.